Hola, soy Fernando Segura Millán Trejo y este es el primer programa de una secuencia que vamos a tener a pocos días del inicio del Mundial Qatar 2022. Este Mundial tan particular que nos presenta tantos interrogantes, inquietudes, expectativas a la vez. Y para eso hemos convocado en este primer programa a 6 expertos de talla internacional para reflexionar, para conversar, para imaginar lo que va a ser este gran evento en el Medio Oriente. En este sentido, vamos a preguntarle primero a Dani Arcucci, ¿cómo se imagina el Mundial de Qatar? Dani Arcucci es un periodista argentino, es el biógrafo oficial de Maradona, además de tener experiencia en todos los mundiales desde México 1986. Dani, ¿qué es lo primero que imaginas, lo primero que te viene a la mente cuando piensas en Qatar 2022? Lo primero que me viene a la mente es el mundial más diferente de toda la historia, por varias razones, pero dos básicamente. Una, el calendario, esta cuestión de fin de año, calendario. El otro es el lugar. Me resulta impresionante que un mundial se juegue prácticamente en una ciudad. Quiero ver cómo es eso. He vivido mundiales que se han jugado prácticamente en países que son continentes y aquí se va a jugar en un territorio de 70 kilómetros cuadrados. Eso, desde el punto de vista profesional, es lo primero que me viene a la mente. Me entusiasma ver todo eso en un solo lugar. O sea, pero ya no solo la cultura propia del lugar, sino todas las culturas que llegan. A ver, recuerdo el último mundial. Moscú, una ciudad gigantesca, enorme, se transformaba cuando llegaba, por ejemplo, México a jugar allí. Era ir a la Plaza Roja y ver la Plaza Roja convertida en una Plaza Verde. Bueno, ahora vamos a estar todos juntos. Después se iban los mexicanos a otra ciudad y venían los alemanes o venían los argentinos. Bueno, ahora vamos a estar todos juntos en una ciudad. Y la misma pregunta que le acabo de hacer a Dani Arcucci, se la voy a hacer ahora a Beto Murrieta, periodista ultra reconocido en México, escritor, quien ha cubierto también muchísimos mundiales. Beto, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza inmediatamente cuando piensas en el mundial que está aquí, a la vuelta de la esquina? Me imagino, Fer, un mundial diferente por tratarse de un país cuya cultura nos resulta un tanto desconocida y un país muy lejano geográficamente, un país con una mayoría de extranjeros formando parte del conglomerado de la población catarí, con algunas costumbres que no necesariamente tenemos en México y que por consiguiente nos resultan distintas o novedosas, polémicas algunas de ellas. Y por lo que toca al Campeonato Mundial, me imagino un torneo muy competitivo. Yo creo que a estas alturas de la historia del fútbol no podemos sino esperar un Campeonato Mundial con buen nivel. En esta secuencia ahora me complace mucho conversar con John Williams, profesor de la Universidad de Leicester en Inglaterra, uno de los pioneros académicos en el estudio del fútbol como fenómeno sociológico. En este sentido, le vamos a hacer la misma pregunta que a Beto y a Dani Arcucci. John, what is the first thing that comes to your mind when you think about Qatar as this particular event that is taking place within a couple of days? Well, obviously, first of all, Qatar isn't traditionally a football nation. And so it is a bit strange taking the World Cup to a country like Qatar. It's a very small country. It didn't have any real facilities. Obviously, now it has. But it's not traditionally a football nation. And it has real issues in relation to climate and to culture and to human rights. So there's a whole series of difficult questions, I think, when we think about Qatar hosting the World Cup. Ahora vamos a hablar con Sergio Levinsky. ¿Qué opina sobre Qatar? Sergio Levinsky es argentino, radicado en este momento en Barcelona, periodista y sociólogo a la vez. Hola Sergio, ¿cómo estás? Una pregunta, Sergio. ¿Qué es lo primero que te imaginas
cuando piensas en este mundial tan particular de Qatar 2022? La primera imagen que me viene es, por un lado, de la diversidad cultural, de cómo se va a sortear una enorme cantidad de dificultades de comunicación entre los protagonistas y entre los hinchas, entre los organizadores. Realmente parece dificilísimo. Yo creo que es el mundial, este va a ser mi 10º mundial, el más difícil de todos los que me ha tocado cubrir, por toda esta cantidad de cuestiones, por ser un país, Qatar, que no tiene una tradición futbolera, por ser un país que no está involucrado demasiado en la historia del fútbol. Entonces todo eso y toda la novedad, y además un país con algunas restricciones importantes, hace que esto sea un gran signo de pregunta. Y el otro es el nivel del fútbol. ¿Qué va a pasar? Porque intuyo, Fernando, que va a ser en ese sentido un gran mundial, porque todos los jugadores llegan a mitad de temporada. Eso es algo extraordinario. Desde ese punto de vista es lo mejor que pudo pasar. Ahora es el turno de conversar con Ronaldo Elal, quien está en Río de Janeiro, sociólogo especializado en fútbol y en medios de comunicación, profesor en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Bom dia, Ronaldo. Como você está? Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você imagina a Copa do Mundo no Catar? Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de entender, acho que até entendo, mas assim, dessas Copas em lugares que não têm tradição no futebol e que, ao mesmo tempo, são culturas que, por mais que nós tentemos relativizar, são culturas que oprimem mulheres, né, homossexuais, os mais pobres. E eu tenho uma certa resistência, às vezes, a aceitar essa decisão da FIFA, né? Eu entendo que temos que levar o futebol para outros lugares, além de sempre o continente europeu e sul-americano. Isso já foi feito quando a Copa foi nos Estados Unidos, né? O continente norte-americano, um país que não tinha tradição. E agora nós temos essa Copa, teve na Coreia e no Japão, países asiáticos, y ahora la Copa do Qatar. Una de las preguntas inmediatas que han surgido desde la atribución de este Mundial en 2010 es justamente cómo es posible que el Mundial, con esta tradición en diferentes continentes, haya ido a parar a Qatar. Ahora vamos a introducir en la conversación a Annie Gasnier, a mi entender una de las periodistas que más sabe de fútbol en el mundo entero. Annie es conductora del programa diario Radio Foot International en Radio Francia International y ella está en París. Bonjour Annie, comment ça va? Je pense que c'est un long travail de lobbying, comme le monde en connaît désormais dans tous les secteurs économiques, et celui-là n'y a pas échappé. Le président de l'époque de la FIFA, qui s'appelait Sepp Blatter, avait bien dit que lui, il n'aurait jamais voté. D'ailleurs, je crois qu'il a personnellement, il n'a pas voté pour cette Coupe du Monde attribuée au Qatar. Et finalement, ce qu'on appelle le soft power, hein, le pouvoir doux et délicat de ce confetti, de cet État confetti, presque de cette ville-État, eh bien, a réussi à imposer son nom, a imposé aussi peut-être sans doute le fait que ça n'avait jamais été organisé dans cette partie du monde, et puis a imposé eh bien, ses investissements dans le sport d'une façon générale, parce qu'il y a eu à un moment un tour cycliste du Qatar, ils ont organisé un championnat du monde de handball, et maintenant ils sponsorisent des équipes en Europe. Alors évidemment, leur figure de proue, c'est le Paris Saint-Germain, mais il y a toujours Qatar Airways, où pendant un moment c'était la fondation du Qatar et tout, donc ils sont extrêmement présents, et c'est sans doute une récompense de tous leurs investissements, de toute leur, je ne sais pas comment dire, peut-être pression amicale, invitation, enfin bon, tout ce qui entoure une candidature. Well, I think the only way of understanding it is to think about FIFA's position here, and FIFA's position is that it wants to take football around the world. It wants soccer to be available to everybody, and it wants the great tournaments to be available to everybody. And you will know, and your viewers will know, that the history of the World Cup is that it used to be shared between South America and Europe.
And that has changed relatively recently. So Japan and Korea have hosted the World Cup. South Africa has hosted the World Cup. And this, I guess, for FIFA is the latest version of that ambition to take football everywhere around the world. And so the World Cup is now in the Middle East. And despite all of its many difficulties, I think that's what FIFA would claim, that they're taking football to places in the world where maybe football isn't the tradition that it is in countries like England and Mexico. Creo yo que hay una gran corrupción en esto encierra una gran corrupción, hay una cantidad de dirigentes del fútbol involucrados en esta corrupción que fueron enjuiciados además por esto. A mí me tocó presenciar, te cuento Fernando, el momento en 2010 cuando se le otorgó a Qatar este mundial, que fue al mismo tiempo que a Rusia se le otorgó el mundial 2018, esto fue en Zúrich, en un congreso de la FIFA, y hubo muchas voces de protesta y se cree también que esto está relacionado con una competencia con los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos aspiraba a tener su mundial, ese mundial finalmente será posterior justamente al de Qatar cuando lo organice con Canadá y México conjuntamente. Hay varios interrogantes en relación a este mundial tan complejo. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti? Creo que desde luego la seguridad hoy por hoy en el mundo entero hay más temor que el de antes cuando se realizaba un evento masivo de esta envergadura. Los Juegos Olímpicos, los mundiales, antes no preocupaba tanto la seguridad como preocupa ahora porque vivimos en un mundo menos seguro, un mundo con más violencia, un mundo con más terrorismo. Yo confiaría en que las autoridades cataríes tienen perfectamente controlado el tema de la seguridad. Este es un factor en el que hay que poner mucha atención en Qatar. Well, the excitement, of course, is it's so new and novel and interesting. And many of the people who go to the finals will never have been to Qatar at all. It'll be fascinating to see how the Qatar nationals treat the World Cup and receive the World Cup. It'll be interesting to see how many people travel from South America and Europe, and under what conditions, under what circumstances, because as you will know, Northern Europeans, when they travel to the World Cup, they tend to travel for the social life, for the drinking, for the excitement around the games, as well as inside the stadium. And nobody knows what that's going to be like in a society, in a culture that has very different attitudes to gender equality, to public drinking, and so on. This is a completely interesting new venture. Feita exatamente essa escolha, qual o sentido disso, e eu volto a dizer assim, a gente trabalha na sociologia e na antropologia que temos que relativizar as culturas, temos que respeitá-las, entendê-las de dentro para fora, e não nossos valores, mas tem certos limites dessa relativização. Como ven, hay varios interrogantes en torno a este mundial, hay muchas dudas, es realmente un escenario muy desconocido para nuestros ojos. Para ello seguiremos conversando con nuestros invitados especialistas en el estudio del fútbol desde un plano internacional. Vamos a hacer un corte y no se vayan. Después de esta introducción a lo que es además nuestro primer programa sobre Qatar 2022 en una secuencia que tendremos y que se va a prolongar durante todo el Mundial, hablemos ahora de lo que nos convoca, del denominador común de este y de todos los mundiales, es decir, en otras palabras, el fútbol. En este sentido, la pregunta que le quiero hacer a mis invitados es, ¿cuáles son las selecciones que imaginan como favoritas o como sorpresas? ¿Qué piensan al respecto? ¿Cuál es la selección o cuáles son las selecciones favoritas para ti, para avanzar lejos en el Mundial? Yo creo que países como Francia, como España, como Brasil, como Argentina, están como siempre encabezando la lista de los favoritos para ganar el Campeonato Mundial. Todo mundo finge de conta de acreditar que a seleção seria uma nação, porque você não vai ver apenas uma competição dos melhores do mundo. Você quer ver um duelo entre Argentina e Inglaterra, por exemplo, entre França e Bélgica, entre Brasil e Uruguai. There are a couple of other countries in Europe that I think we have to consider to be amongst the favorites. France
certainly, because the French have a very strong squad. They have recent history of success in international tournaments. People here in England would always say, you never rule out the Germans. It doesn't matter what you think about the German team. The Germans always perform well, or have a tendency to perform well in the World Cup. And then they think always about the two key figures in South American football, and you won't be surprised to hear that those are Argentina and Brazil. Ahora bien, después te señalaba un segundo equipo que a mí me gusta mucho. No sé qué será de ese equipo en cuanto a resultados, que es España. España viene de sufrir mucho. España sufrió en la Eurocopa pasada y llegó hasta la semifinal y casi llega a la final porque perdió por penales con Italia. Y España volvió a sufrir, pero jugó un poco mejor ya en la Copa de las Naciones y llegó a la final contra Francia. Es decir que España siempre se las arregla, fíjate, como para llegar a finales de todo. Final de los Juegos Olímpicos con Brasil, final de la Copa de las Naciones, semifinal de la Eurocopa. Me parece a mí que es un equipo armado por Luis Enrique con jugadores con mucha convicción, muy jóvenes, que tiene gran proyección y que puede dar la sorpresa también porque tiene un buen calendario. El interrogante de un tercer equipo te diría que es Inglaterra. Inglaterra ha hecho una muy buena Eurocopa de local, ha perdido por penales con Italia, ha quedado al borde de ganar después de más de medio siglo una Copa Internacional, pero ha hecho un gran trabajo Southgate y puede ser que a lo mejor en este Mundial pueda despuntar. No la veo tanto para campeona, sí la veo más en todo caso a Francia y España como la sorpresa posible. Que por el lado de Alemania es otra gran pregunta, porque Alemania no venía bien en los últimos torneos, pero ha tenido un cambio de entrenador y yo creo que ahora me parece que con Flick las cosas pueden cambiar. Flick es un entrenador muy ganador que ha comenzado siendo un entrenador interino en el Bayern después de una crisis y sin embargo ha paliado esa crisis, ha sacado adelante el Bayern de manera espectacular, diría yo, inesperadamente, ¿no? Porque no se esperaba tanto de Flick y fíjate cómo eso deriva en su llegada a la selección alemana. Y creo que va a producir cambios que no sé, Fernando, si llega a tiempo como para que en este Mundial pueda realizar una trayectoria tan importante. And I do think that's exciting about having the tournament in Qatar. If the tournament was in Europe, we'd be saying, well, probably a European team has the best chance of winning. And if it was going to be in South America, we'd say, well, probably Argentina or Brazil have the best chance of winning. But because it's being played in Qatar, and no one really understands how that's going to work, then it feels a little more open. ¿Es Francia la principal candidata a renovar el título? Son los últimos campeones. Alors, la France championne en titre, jusqu'à ces derniers temps, on se disait il y a peut-être un boulevard, même si on sait, on connaît les statistiques et on sait dans l'histoire que c'est très difficile de remporter 2 fois de suite pour un pays une Coupe du Monde. L'Italie l'a fait il y a très longtemps et c'était dans les années 30. Et puis, depuis, même l'Allemagne qui nous semblait très puissante au Brésil, même l'Espagne en 2014 et tout. Bon, bref, c'est très difficile de renouveler et surtout de renouveler peut-être les groupes et de maintenir le niveau. Nous, on a gardé le même sélectionneur, ce qui peut nous donner une certaine confiance parce que Didier Deschamps, il a gagné une Coupe du Monde en étant joueur et une Coupe du Monde en étant entraîneur. Maintenant, il y a des problèmes dans l'effectif, des problèmes de santé, des problèmes physiques qui inquiètent. Alors, il a beaucoup renouvelé son effectif. Quand on a réussi à remporter la Ligue des Nations, l'effectif avait été renouvelé. Mais on a vu qu'à l'Euro, ça n'était pas passé et que la France n'avait pas été très, très chouette. Par contre, peut-être qu'on peut se dire qu'avec Kylian Mbappé, qui pour l'instant brille dans l'équipe du Paris Saint-Germain et semble être toujours en forme et toujours très... Bon, on se souvient de lui à la Coupe du Monde 2018 et son niveau n'a pas baissé. Et puis, Karim Benzema, qui a été ajouté dans ce groupe. Et jusqu'à présent, on l'a vu à la Ligue des Nations pour... le meilleur de l'équipe de France et il avait été le meilleur joueur de l'équipe de France durant l'Euro. Donc, on est un peu partagé. On a un peu peur, je crois, mais c'est normal. Y los dos candidatos sudamericanos naturales de siempre, Brasil. Não, Fernando, eu acho que geralmente eu já analisei a imprensa argentina sobre a seleção brasileira, a da França em algumas Copas. Eu percebo que geralmente o Brasil chega na Copa do Mundo
como um dos favoritos pela imprensa internacional. Eu acho que tem uma coisa da história do futebol, ele geralmente ele entra. 2018 também não foi muito diferente, não. Acho que ele entrou também como um dos favoritos, né? E era uma equipe muito arrumada, eu diria, taticamente, aquela equipe de 2018. Até aquela partida contra a Bélgica, que eliminou o Brasil, se você olhar o replay novamente, aquela partida podia ter sido empate e para prorrogação. Eu acho que aqui no Brasil, eu não sei se as pessoas veem dessa forma, não. Aqui tem sempre uma coisa cética, assim, um ceticismo muito grande com relação à seleção, com relação ao Neymar, sempre aquela coisa de que vai ser vexame. Eu não sei. A imprensa até agora, não. Acho que ela tem entendido que o Tite está fazendo um bom trabalho. Terminou em primeiro lugar nas eliminatórias, né? Uma performance assim fantástica, né? Não sei há quanto tempo ela está invicta, que ela não perde. Eu não sei esse detalhe, você saberia melhor do que eu. Então ela chega como uma das favoritas, talvez até como a favorita, né? Mas isso vai depender muito porque já chegou assim em 2006 também, com aquele quadrado mágico, com o Ronaldo, não sei o quê, e não foi aquilo que se esperava. O que eu acho diferente dessa seleção, por exemplo, com a 2006, por exemplo, eu acho que essa talvez me parece mais arrumada, mais centrada, mais focada, mais disciplinada, mais unida. Parece isso, né? Um time que sabe atacar e sabe defender. E com relação às outras seleções, eu acho assim, de 2010, 2014, 2018, a gente teve uma coisa muito, muito peculiar aqui no Brasil. Geralmente o Brasil vai para as Copas do Mundo com, no mínimo, 2 jogadores fora extra-série. Ou até mais, né? Como foi 82, como foi 2006. Mas 94 mesmo, foi uma seleção muito criticada aqui dentro, tinha Romário e Bebeto, 2 jogadores acima da média. 2010 até 2018, só tinha o Neymar, assim como unanimidade. O Oscar acabou não sendo. Essa parece que o Neymar tem uns companheiros, tem o Vinícius Júnior, tem os jogadores que podem também não ficar com uma dependência só do Neymar para decidir. Então eu acho que até essa diferença de ser uma seleção que parece estar muito bem organizada, disciplinada, bem treinada, con más de un jugador capaz de decidir. Por supuesto que Brasil es uno de los favoritos, sí, Brasil claramente es uno de los favoritos, eso es cierto, y Brasil tiene además un agregado que me parece que la aparición de un jugador espectacular como Pedro, el centro delantero del Flamengo, me parece que es algo que le puede dar una frescura que no tenía, ¿no? Me parece que la Brasil que llegó, o la selección de Brasil que llegó a la final con Argentina de la Copa América 2021, es una selección distinta ahora, si es que Pedro puede llegar a jugar en el equipo, ¿no? Assim, como torcedor, eu confesso que eu ficava mais animado no passado. Eu acho até por conta assim do próprio significado da seleção brasileira, era muito mais intenso, mais forte no passado do que é hoje. Hoje os torcedores de futebol no Brasil, imagino que na América do Sul, assim, até na Europa, torcem muito mais para os seus times locais do que para a seleção nacional. Então, não é só eu, não. A gente percebe o movimento em torno da Copa do Mundo, não é nada comparado, não vou nem dizer a 70, mas a 82, por exemplo. Enfim, não tem nada parecido. Assim. Mesma Copa no Brasil, 2014, não foi uma coisa... acho que os estrangeiros até ficaram impressionados, que viram a mobilização não foi tão grande quanto se esperava. Claro que a Copa do Mundo ainda é um evento que atrai a atenção do mundo inteiro. ¿Y esta Argentina renovada, con un Messi ultra motivado, es candidata a ganar el título? Sí, claramente es una de las candidatas y te diría como pocas veces en los últimos años. Tal vez hay que remontarse para su calidad de candidatura o su calidad de favoritismo a 20 años. Y 20 años es ir a un lugar muy doloroso, porque es ir a Japón-Corea. Argentina llegó a Japón-Corea casi como absoluta favorita, digo casi, porque el otro era Francia, y las dos selecciones terminaron eliminadas en la primera rueda. No soy agorero, no estoy diciendo eso. Sí digo que hay argumentos para pensar por qué Argentina es favorita. Básicamente son dos. Uno es este señor que tengo aquí, obviamente, Lionel Messi, que creo que en la edad de la madurez está mostrándose como el mejor Messi, en mi opinión. Sé que es una opinión bastante polémica incluso aquí en la Argentina. Y la otra es lo que yo llamo haberse quitado un peso de la mochila. Es muy curioso porque la mochila se vació y bajó su peso
justamente cuando le pusieron una copa adentro, es la Copa América. La Copa América produjo un efecto realmente transformador. Ni siquiera tengo que tomar toda la Copa América, yo tomo la final, los 90 minutos contra Brasil, y digo que cada uno de los jugadores, desde Dibu Martínez hasta Ángel Di María, fueron mejores después de esos 90 minutos. Argentina siempre protagoniza, porque Argentina es de los países donde mejor se juega el fútbol en el mundo en los últimos años, en las últimas décadas. Argentina tiene muchos años siendo una gran potencia. Los argentinos creen en sí mismos, no tienen estas desconcentraciones que a veces tienen los jugadores mexicanos, y tienen al mejor jugador del mundo y posiblemente de la historia. En la etapa quizá ya donde empieza a declinar un poco Messi, donde puede dentro de no mucho tiempo dejar de jugar al fútbol, pero Messi desequilibra, Messi en cualquier momento cambia un partido, Messi es genial con el balón en los botines, o cediéndolo a un compañero, o devolviendo una pared, o disparando a puerta. Es un generador de fútbol brillantísimo, es un cerebro extraordinario en la historia de este deporte. Por consiguiente, con Messi como comandante, aunque no tenga las condiciones de temperamento y de carácter, de personalidad de Maradona, pero tiene el fútbol de sobra para confrontar al mejor plantado y al mejor pintado, y Messi por consiguiente, y Argentina por consiguiente, es candidata sin duda alguna a llevarse el campeonato mundial. A mí lo que me gusta de Messi, es muy maradoniano y es un punto de contacto muy grande, es el amor que tienen por la camiseta, por vestir la camiseta argentina, lo que les significa a ellos vestir la camiseta de la selección argentina. Sim, porque o Messi, ele é um ídolo totalmente diferente do Maradona, por exemplo. O Messi quase não fala, quase não dá entrevista, não tem frases polêmicas. De uns anos para cá que ele fez uma tatuagem no braço. A vida dele é muito discreta, né? É quase que um ídolo sem voz, eu diria assim. E é curioso como vê essa coisa da nacionalidade. Quando ele não ganha um título pela Argentina, os argentinos falam que ele não é argentino, que ele é espanhol, porque foi falar com 13 anos. Aí ele tem que dizer que ele é argentino, ele tem que provar que ele toma mate, que ele não sei o quê, que ele é argentino sim, que ele se sente assim. E tem sempre essa comparação dele com Maradona na questão do heroísmo. Quando, na realidade, claro que é muito difícil comparar, né? Mas se você pegar assim, a trajetória do Messi, ela é muito mais longa e mais, assim, e mais tempo no patamar alto do que a do Maradona. Foram 4, 5 anos, foi muito meteórica. Entendeu? Mas, assim, é isso que eu falo. A Copa do Mundo é que ela marca a questão dos grandes heróis. ¿E Inglaterra de repente? Well, I think people here are excited because England did reach the semi-finals of the World Cup in 2018. They did reach the finals of the Euros in the 2020 Euros. Of course, it was played last year. So that has made people in England feel that England have a real chance of winning the World Cup again. We haven't won a major tournament since 1966, and that feels and is a very long time ago now. So people here, just on the past record of England, believe, I think, that England are capable always now of reaching the semi-finals of tournaments. Can they do better? Can they go on and win a tournament? Well, that's another question. ¿Y qué hay de México? ¿México es candidato a algo? No, el equipo de México no es candidato ni remotamente a ganar el campeonato mundial, aunque todo puede pasar en un campeonato mundial. Veo una selección mexicana sombría, con poco liderazgo, con poca personalidad y con poco fútbol. Por consiguiente, veo una selección que no promete mucho para el campeonato mundial, aunque todo puede pasar. Veo a jugadores como Ochoa, como Guardado o como Edson Álvarez, que sí tienen cierto liderazgo. Álvarez es un jugador particularmente intenso, comprometido, que no se arruga, que no se achica, que mete la pierna. Creo que Álvarez en el centro del campo es un jugador que tiene la personalidad y los tamaños para comandar a la selección mexicana. Herrera en menor medida, pero en general veo una selección muy poco prometedora, lo cual no quiere decir que vaya a ser un mal papel, porque nunca se sabe qué va a pasar en el campeonato mundial. Recuerdo la selección del 98, que hizo partidos anteriores
que descorazonaban al público y que después acabó haciendo un buen papel en el Campeonato Mundial. De tal manera que todo puede cambiar ya en el gran escenario, en el gran escaparate del Campeonato del Mundo, pero a priori veo una selección con muy pocas probabilidades, ya no digamos de dar de llegar al quinto partido, sino de dar un salto de calidad importante en este Campeonato del Mundo. Well, we know Mexico is a great football nation. We know how much the Mexicans love football. The problem in terms of thinking about how people in England see Mexico is there are not that many players from Mexico who play in the Premier League. Wolves have Raul Jimenez, for example, but there aren't that many players from Mexico. And I think we respect Mexico because we know that Mexicans really treat football very seriously. Ani, y tú que conoces tanto el fútbol africano, que lo transmiten y que lo comentan en Radio Francia Internacional, ¿qué nos puedes contar sobre las selecciones africanas que se presentan en Qatar? Exactement, oui. Alors pour ce qui est parlons des champions d'Afrique, le Sénégal arrive avec le même entraîneur, le même sélectionneur depuis quelque temps, Aliou Cissé. Ça, c'est assez rare en Afrique parce qu'en général, ils font un peu des opérations commando pour les Coupes du Monde et ils arrivent avec des entraîneurs et bien souvent des Européens. Et d'ailleurs, il y a une chose très intéressante. Les 5 équipes, pour la première fois, seront entraînées par 5 entraîneurs qu'on dit locaux, c'est-à-dire émanant de leur pays, même s'ils ont été formés ailleurs, même si parfois même ils sont nés ailleurs. Mais alors, je pense donc le Sénégal, Aliou Cissé, qui travaille depuis plus de 5 ans avec cette équipe, qui a été vice-championne d'Afrique en 2019, qui a été championne d'Afrique en 2022. Et donc, c'est une équipe avec Sadio Mané, Koulibaly et d'autres joueurs donc, qui arrivent très fortes. Et on espère, parce que la dernière fois, vous vous en souvenez, ils n'avaient pas passé le premier tour à cause d'une histoire de carton jaune. Donc, j'espère que cette année, ils sauront les compter. Donc, la dernière fois, ils étaient passés tellement près de la qualification que je pense que c'est un des objectifs principaux. Il y a le Maroc aussi, qui arrive avec un entraîneur qui, lui, vient d'être nommé, il a remplacé El Lodjic, mais il a remporté la Ligue des champions africaine et il a une certaine expérience. Le Maroc et puis le Cameroun. Le Cameroun avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il a dit à son équipe, quand elle s'est qualifiée contre l'Algérie, vous n'avez pas fait le plus dur, vous êtes qualifiés, mais moi, ce que je veux, et ce qu'il n'a jamais fait lui quand il était avec l'équipe camerounaise, eh bien moi, ce que je veux, c'est aller là-bas pour faire les 7 matchs. Les 7 matchs, en général, on arrive en finale. Et le Cameroun, il a écrit une des très belles pages de la Coupe du Monde. Vous le savez, c'était en Italie et c'était notamment cette victoire face à l'Argentine. Hemos hablado de fútbol con nuestros invitados, pero ahora vamos a hacer un corte y en el regreso de estas tertulias vamos a tocar otros temas que nos pueden preocupar, nos pueden inquietar o podemos imaginar diferentes aspectos acerca del legado de Qatar. Corte y vamos a seguir conversando. En este tercer bloque vamos a conversar sobre 3 dimensiones en particular del Mundial. Las vivencias específicas de periodistas y de aficionados y del legado. ¿Qué puede dejar Qatar como legado? Dani, ¿cómo imaginas la cobertura periodística in situ, las vivencias del Mundial? Mi vocación periodística no nació por el fútbol, nació por contar historias. Y creo que un Mundial de fútbol es aquel espacio que nos permite contar más historias, conocer más países, no solo donde se organiza, sino los que vienen, y eso me resulta fascinante. Nosotros tenemos esa cultura de ir a lugares a veces y adaptarnos. Si bien invadimos de colorido, hablo de los mexicanos, hablo de los argentinos, y no lo digo porque estemos hablando aquí en este espacio. Cualquiera que haya ido a un mundial saben que los hinchas mexicanos y los hinchas argentinos son de los más coloridos, de los más masivos, de los más ruidosos, y estamos acostumbrados a llevar nuestra fiesta, ¿no? Hablo ahí en nombre de los hinchas, a llevar la fiesta a cada lugar que se va. Well, it's hard to imagine, isn't it? Because it's difficult to know how people in Qatar are going to aim to organize the event.
They've talked about fan zones. They've talked about allowing some drinking under controlled circumstances. And I think it'll work. You know, I don't anticipate any terrible disasters because when the World Cup was held in Japan and Korea, you know, that's a very different kind of cultural situation. And England fans went to watch the World Cup finals, and it was managed and it worked, and there weren't any real problems. I am a little concerned about the authoritarian nature of Qatari life, and I am concerned about whether gay England fans will be treated properly, about whether women will be treated in the same way as male fans. I think we're just going to have to find out. I know FIFA is really concerned about all of these things, and I think it may well be that the Qatar relaxes some of its social conventions, and who knows, maybe it will change ideas in Qatar about human rights, about gender equality, about leisure and pleasure. Who knows? It may have an impact. At the moment, I because we have no experience of a major tournament there, I think everyone is waiting to see exactly how it works. Je pense que ça va être une ambiance différente. Différente, par exemple, j'avais suivi la Coupe du Monde au Brésil. Et là, j'avais suivi toute la compétition. Je m'étais déplacée sur plusieurs villes. C'était un enchantement. Il y avait énormément de supporters, et notamment les supporters sud-américains qui mettent une ambiance incroyable. Mais il y avait aussi beaucoup de Français. Il y avait énormément de nationalités qui s'étaient croisées, qui s'étaient déplacées. Et le pays, en plus, appelait ça. Là, c'est extrêmement cher. Très, très cher, même pour les Européens. En plus, il faut rappeler quand même qu'on vit une période compliquée, une inflation importante qu'on n'avait pas connue depuis longtemps en Europe, une crise énergétique qui va peut-être nous obliger aussi à dépenser plus dans le secteur énergétique. Donc, il y a des problèmes d'argent. Et du côté de Doha, je crois qu'il y avait 600 Français à la Coupe du Monde. Lors de 600 Français, il y a un groupe de supporters qui s'appelle les Irrésistibles Français, emmené notamment par un supporter très connu qui se promène partout avec son coq qui s'appelle Clément d'Antibes, la ville d'Antibes, Clément donc. Et là, le président des Irrésistibles Français, il a dit je pense qu'on ne sera pas plus de 50 parce que ça coûte très cher, les hôtels, les entrées, le kit là qu'on vend aux supporters est extrêmement cher. Et vraisemblablement, il y en aura peu. Et ce qu'on craint, c'est que, par exemple, des Sud-Américains, c'est pareil, parce qu'il y a peu d'hôtels, donc les prix sont très élevés, et le voyage risque d'être extrêmement cher. Alors que les places se vendent très bien, et vraisemblablement que ce sont les riches résidents des pays du Golfe qui risquent de rafler la mise, et donc ça sera peut-être une ambiance festive, mais peut-être pas de supporters. Yo creo que va a ser un mundial cada vez más de rumores y cada vez más de poca cercanía del periodismo con los protagonistas. Hay una tendencia cada vez mayor a aislar a los protagonistas del periodismo y eso también tiene una razón de ser, y es que las redes sociales hicieron que los protagonistas no necesiten más al periodismo para expresarse. Entonces, cada jugador que quiere decir algo puede tuitear, puede escribir algo por su propio medio sin necesidad del periodismo y llega de todas maneras a cientos de millones de personas, o a miles a veces. Entonces, esto está trayendo un problema, cada vez hay más restricciones para hablar con los protagonistas, y eso hará que, claro, se le dé rienda suelta a la imaginación. I think we will get lots of interesting insights about Qatari life, about the reception for football there, about the differences between the way the game is staged here and is staged in the Middle East. Again, I think it'll be a challenge to journalists because maybe there are things that they would expect to have and they won't have, and they'll have to make do and mend. But you know, that's part of going to a new country. That's part of the whole issue of spreading the game. I think it's going to be really interesting. I mean, I think what journalists and others are really going to like about it is they won't have to travel thousands of miles as they did in Brazil, for example, or in Russia to go to games, because the stadiums are all in a very, very tight network. And that will help fans, but it will also help journalists.
Entonces, yo creo que este país da para poder analizarlo, darle el golpe, observarlo, sentirlo, pulsarlo, calibrarlo, desde el punto de vista no únicamente deportivo, porque luego los programas de fútbol se dedican únicamente a lo que ocurre en los 90 minutos o en las conferencias de prensa o en los entrenamientos. Pero a veces se olvida todo un universo extraordinario que complementa, más bien el fútbol complementa lo otro, pero bueno, en este caso vamos a decir que aquello otro, que es mucho más importante, viene a complementar a los programas que se dedican únicamente al fútbol, que acaban por ser pues limitados. Sí disfruté mucho cuando Juan José Arreola, por ejemplo, gran cuentista, gran conversador, gran literato, escritor mexicano, un hombre de grandes ideas y de gran elocuencia, aportaba una visión no necesariamente futbolera, que a veces es un poco machacón. Yo creo que a mí me disgusta cuando el cronista de fútbol solo habla de fútbol y no sabe de otra cosa que de fútbol en la vida. Eso me parece deplorable. Eu acho que isso depende muito do jornalista e do editorial, né, do jornal. Depende daquilo que ele... O jornalismo investigativo, talvez, faça um serviço muito bom nesse sentido. E do jornal que permite que ele faça isso. Isso vai depender muito da linha editorial do jornal e do próprio jornalista, que estiver presente. O que ele está realmente, que tipo de matéria que ele quer construir, o que ele quer mostrar. Se ele vai falar apenas de futebol, ou se ele vai mostrar aspectos da cultura local. Geralmente sempre tem o aspecto da cultura local, né? Tem aspectos da cultura local, às vezes pode ter um aspecto só de louvor à cultura local, mas pode ter, às vezes, aspecto também de um olhar mais crítico, né? Crítico en todo sentido, positivo y negativo. Y sobre la cuestión del legado que tanto nos intriga, saber qué va a pasar en el Mundial y sobre todo qué va a pasar después del Mundial, hay muchos interrogantes, por ejemplo, los derechos humanos, la cuestión de la mujer, los estadios y sobre todo, ¿qué va a dejar Qatar 2022? ¿Cuál es el legado posible de este Mundial, Qatar 2022? Quienes han tenido ya la oportunidad de estar allí han visto algunas limitaciones sobre las comunicaciones. Este es un mundial que vamos a vivir definitivamente con esto, ¿no? Y hay limitaciones. Entonces, todo el tema de conexión. Entonces, yo lo que veo es, por ahora, una gran contradicción que vamos a ver cómo resuelven. Tenemos más posibilidades que nunca de comunicación. O sea, podemos hacer un mundial que sea un mundial en vivo, 24 horas, 7 días, 24 horas, en vivo, desde cualquier lugar, con nuestros teléfonos. Cada uno de nosotros, cada uno de los periodistas va a ser un medio todo el tiempo. O sea, vamos a estar en nuestros medios tradicionales, pero aparte vamos a estar comunicando. Esto desde las posibilidades tecnológicas que nos dan las comunicaciones hoy. Eso es la tecnología. Yo espero que las cuestiones que tienen más que ver con las reglas del país respecto de las libertades de la comunicación no limiten eso. Las mujeres aficionadas, las mujeres cataríes, ¿qué te viene a la cabeza? Yo espero que no estén relegadas. Si me viene a la cabeza, por la información, van a estar muy relegadas. No, va a ser difícil que las veamos. Yo espero que eso no suceda. Pero sí, me viene a la cabeza que van a estar relegadas, lamentablemente. Eu não sei se as pessoas vão perceber isso que a gente estava falando antes, que chega para nós pela imprensa, né, de uma certa opressão às mulheres, aos homossexuais, aos gays. Eu não sei se vão dar para perceber, porque vai estar muito, como se acabou de falar, né? De repente eles vão estar muitos estrangeiros num ambiente só. Pode ser que assim um observador mais atento, um olhar sociológico, antropológico, perceba, né? Que vai olhar nas esquinas, vai olhar naquela coisa que não está muito evidente, vai observar, que tem um outro tipo de olhar. Aí pode chegar no estádio, observar as pessoas presentes.
vamos a ver qué tal el trato con la mujer occidental, porque va a haber muchísimas mujeres occidentales en Qatar. Yo creo que ellos están empezando a prepararse para aceptar una cantidad de cosas que no les gusta, pero que no les queda otra que aceptarlo. El tema de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? El tema de todos los colectivos, no solamente de la homosexualidad, que están postergadísimos también ahí. Es un gran problema ese. Es decir, es un país que, claro, yo no creo que esté preparado del todo para un acontecimiento tan global y tan gigante como es este, ¿no? The same is true in Russia, of course, I'm afraid the same is true in many countries that host these mega events. You know, you manage your problem populations ideally by making sure no one can see them. Well, of course, one would like that. And I guess whenever you're talking about any mega event in sport now, the two key concepts that are often spoken about are sustainability and legacy. What is the World Cup going to leave behind in Qatar? And are these stadiums going to be put to good use? And I think the latter is the really difficult question to answer, because there aren't that many organizations that can use the type of stadiums that are built for something like the World Cup. And I'm a little skeptical that these stadiums will be used in a sustainable way. And so I'm very interested to see what happens to the stadiums. Have Qatar got the population to support them? Have they got the clubs? Will they have community use? I think we're all waiting to see what happens, because they'll have spent billions of dollars in building these stadiums. Bueno, si sale bien, yo creo que el legado puede ser justamente el intento que hubo o que habrá en esos 30 y pico de días, 32 días, 33 días de convivencia entre mundos tan distintos. Y ojalá eso pueda traducirse en una fiesta como la que me tocó ver en otros países, ¿no? Esto es tan hermoso, el Mundial genera algunos sentimientos hermosos, ¿no? De repente una pelota rodando por la calle y todo el mundo pateándola y riéndose y sacándose fotos y queriendo formar parte de esa fiesta. Bueno, eso es, yo creo que siempre es un poco lo mejor que deja un mundial, ¿no? El mejor saldo. Podremos dejar de lado todas estas postergaciones, estos colectivos postergados y olvidarnos de todo en pos de la fiesta. A veces el fútbol genera un poco esa amnesia, ¿no? Pero resulta complicado en este caso con un país tan complicado como es este. Muchas gracias realmente, muchísimas gracias por estas reflexiones, por esta generosidad. Bueno, nos vamos despidiendo y sobre todo les agradezco a nuestros 6 invitados en esta primera tertulia sobre Qatar, a Annie Gasnier en París, a John Williams en Leicester en Inglaterra, a Ronaldo Elal en Río de Janeiro, a Sergio Levinsky en Barcelona, a Heriberto Murrieta aquí en México y a Dani Arcucci en Argentina. Vamos a tener un segundo programa sobre estas cuestiones en las cuales vamos a introducir un poquito más en la geopolítica de Qatar y la geopolítica del fútbol. Recuerden que estas conversaciones se prolongarán durante todo el Mundial en una secuencia que se llama precisamente Tertulias desde Qatar. Muchísimas gracias.